Continuamos con su programa A Toda Venezuela. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Hicimos un pequeño cambio. Está con nosotros el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Iván Gil. Vamos a hablar un poco más adelante acerca del incremento para los maestros y maestras. Allí nos esperan un rato los compañeros que tienen la información en detalle sobre este tema. Recibimos al ministro. Muy buenos días. ¿Cómo está, ministro? Sí, muy buenos días. Bueno, gracias a los compañeros que nos permitieron. Hay una serie de compromisos allí que hay que coordinar con el tiempo. Bueno, hablar acerca de parte de las medidas que han sido anunciadas en días recientes por el Gobierno Nacional, el mismo presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Comisión o el órgano superior para la economía, Eber García Plaza, y en el tema, bueno, el área que evidentemente a usted le corresponde, que es el tema agrícola y el tema de la distribución de las tierras, en el marco de lo que el gobierno denuncia como una guerra económica. Sí, bueno, hemos visto ya las acciones que han prendido el órgano superior para la defensa de la economía popular en toda Venezuela, ¿no? Y que, bueno, como lo advirtió el presidente Nicolás Maduro, se vio en apenas 2 o 3 días de una solamente las inspecciones, bueno, extrañamente no, sabíamos, en muchos de los supermercados aparecieron parte de los productos, la mayor parte de los productos de la cesta básica, a pesar de que todavía persisten algunos problemas, sobre todo estructurales, falta de inversión por parte de estas cadenas de supermercados, de sus sistemas de distribución. Bueno, nosotros lo estamos apoyando, pero se demostró, ¿no?, con esta acción y con las acciones que estamos haciendo, bueno, descubrimiento de acaparamiento, de lentitud, de ralentización de los procesos, que estamos inmersos en una guerra económica, pues, ¿no? Y una guerra económica que vamos a ganar. Nosotros va a triunfar la paz. Aquí los venezolanos tienen que tener la seguridad de que va a triunfar la paz y estamos trabajando en función de eso. Pues para eso es el órgano superior. El tema de las sanciones, porque mucha gente a raíz de este tipo de situaciones, inspecciones que determinan cosas como las que usted está mencionando, se pregunta, bueno, ¿y las sanciones para quienes incurrieron en eso? Es decir, simplemente se descubre y se coloca a la venta los productos, o hay un trámite para sancionar a quienes lo hayan hecho de manera deliberada, ¿no? No, las leyes son claras, ¿no? En la mayor parte de los casos están los procedimientos abiertos, incluso en Barquisimeto están tras las rejas los responsables, ¿no? Y todos los mecanismos, bueno, averiguación. Recordemos que en Venezuela existe plena separación de poderes. Son los tribunales de la República que determinarán las responsabilidades, pero en todo caso el gobierno, el Ejecutivo Nacional, le corresponde garantizar la paz, y para ello tiene todos los mecanismos, tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en todas las leyes, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, la Ley del INDEPAVI, la Ley de la SUNDECOP, que garantizan, bueno, o que dan al Estado una serie de herramientas para garantizar a los consumidores, a la población general, el bienestar. El ministro García Plaza ayer anunció que hoy se va a instalar una mesa interministerial en Cadivi para facilitar algunos procesos, agilizar algunos procesos. Paralelamente, parte del sector productivo, algunos de los voceros del sector productivo privado, siguen insistiendo en el hecho de que hay muchas trabas para la adquisición de divisas. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la realidad en todo esto? ¿Realmente hay mucha burocracia para el otorgamiento de divisas o no hay disposición del sector privado a hacer el trabajo como corresponde? Mira, en una economía normal, capitalista, incluso como todavía estamos en un proceso de transición, los empresarios deberían preocuparse por producir, ¿no? Es lamentable, en algunos casos, descubrir, bueno, que en Venezuela los empresarios son unos simplemente compradores de divisas, ¿no? Y han ido dejando de lado la producción nacional. Nosotros, bueno, el llamado, en primer lugar, es el punto 1 de este órgano superior, es, bueno, ¿qué necesitamos para producir? Más allá, bueno, sabemos que se necesitan divisas y para ello se va a optimizar el uso de las divisas, pero que van al proceso productivo, que van tanto a la satisfacción de las necesidades locales como incluso el aparato para la producción. Nosotros vemos con preocupación, por ejemplo, bueno, que acá desatado una competencia por las divisas, que el único que las produce es el Estado. Aquí nosotros, la derecha a veces nos acusa de ineficientes, de etcétera, quieren tener una materia de opinión y resulta que el único que produce divisas en este país es el Estado. El sector privado no produce divisas,
es lamentable, ¿no? Bueno, pero como decimos, la función del Ejecutivo es garantizar la paz económica, garantizar el abastecimiento de bienes y servicios. Bueno, nosotros vamos, ya lo ha anunciado el vicepresidente, lo anunció el mayor general Eber García Plaza, bueno, a revisar toda la cadena como viene trabajándose el tema de la aprobación de las divisas. Una noticia muy importante es el tema de la aprobación por cadena productiva, es decir, no aprobar divisas, digamos, de manera por código arancelario, sino por cadena productiva, es decir, bueno, se va a producir un bien, un servicio determinado, bueno, aprobar todas las divisas que tienen que ver con ese bien y ese servicio, es decir, es la planificación, en vista de que, bueno, la idea es garantizar los bienes. Hay bienes prioritarios, hay bienes prioritarios. Claro, todo lo que tiene que ver, y ahí se va a agilizar, todo lo que tiene que ver con alimentación y salud, son los bienes, digamos, que van a tener prioridad. Sin embargo, la población debe tener la tranquilidad. Nosotros tenemos una economía fuerte, capaz de producir las divisas necesarias para su utilización. Aquí lo que ha sucedido es que, bueno, que en el marco de la guerra económica ha habido un ataque al sistema de divisas. Y ese ataque al sistema de divisas, bueno, busca debilitar precisamente la capacidad que tiene el Estado de comprar en el exterior las necesidades, los bienes y servicios básicos. ¿Cómo, ministro? ¿Cómo se ataca el sistema de divisas desde lo privado? Si es algo que controla el Estado, el gobierno. Tenemos, mira, la presencia de múltiples empresas no productivas, ¿no? Digamos, solicitan mayores cantidades de divisas de las que se necesitan realmente. Es decir, una empresa que necesita X cantidad, $1.000.000, solicita 10, solicita varias veces el proceso. Es decir, van colapsando, o sea, o van metiendo solicitudes de manera de colapsar el sistema. Bueno, lo vimos el año pasado, más de 47.000 millones de dólares en divisas fueron introducidos en el sistema. Es decir, esto es una cifra significativa. O sea, cualquier país del mundo pudiera funcionar perfectamente con esta cifra. Aquí, bueno, el tema de los ilícitos cambiarios, que hay gente detenida, que hay procesos, pero bueno, es un ataque deliberado en contra del sistema de divisas, que busca atacar el aparato productivo nacional. Como tú lo dices, hay un Estado, hay un control, no podrán. Han tratado de afectarlo y por eso tenemos que tomar estas medidas. ¿Se han determinado algún tipo de complicidad de sector de funcionarios públicos para este tipo de situaciones? Porque uno entiende que, bueno, si hay un privado que tiene la intención de hacer algún tipo de operaciones de estas fraudulentas, podría también haber complicidad interna, ¿no? Sí, bueno, han estado detenidos, ¿no? Hemos visto en la prensa, bueno, en los procedimientos, yo no puedo opinar sobre el caso, pero bueno, hemos visto cómo hay procedimientos judiciales abiertos. El presidente Nicolás Maduro, en su visita al estado de Aragua recientemente en la empresa Cherry, se refirió al tema agrícola, se refirió a varios temas, pero el tema agrícola también lo abordó. Desde allí habló de algunos elementos importantes que se están ejecutando. Vamos a escuchar al presidente y quisiera sus comentarios al respecto. Uno de los temas centrales que ratificamos con la China es la inversión en los más importantes sistemas de riego que se están construyendo en Venezuela. ¿Para qué? Para fortalecer la actividad productiva agrícola en el país. Hemos conseguido un financiamiento especial extraordinario que se va a hacer para el desarrollo de varios sistemas de riego. Bueno, ahí están algunas medidas anunciadas por el presidente Maduro, consecuencia también de las relaciones con China y su visita más reciente a Beijing. Sobre este tema, ministro, allí en la transmisión se informaron algunos detalles, pero si podría ampliarlos, la importancia que tienen estos acuerdos con China en la inversión para la producción de alimentos en nuestro país. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la relación con China, desde la primera comisión mixta en el año 2001, ya van 12 comisiones mixtas, fue una visión realmente futurista del presidente Hugo Chávez. Pues como todas las iniciativas del presidente Hugo Chávez, siempre un paso adelante del proceso y de la realidad mundial. Nos ha permitido, bueno, estos desde el 2001 hasta la fecha, en estas 12 reuniones, 12 comisiones mixtas, construir una relación sólida de intercambio, no netamente financiero. Estamos hablando de asistencia técnica, de intercambio energético, de bienes y servicios y, por supuesto, en el área financiera. Pero además nos ha permitido contar en Venezuela con las mejores empresas del mundo en materia de servicios,
de infraestructura y en el caso agrícola, bueno, en las materias agropecuarias. Nosotros en esta 12ª comisión mixta tenemos importantes noticias que hemos estado difundiendo, directa para los productores agrícolas. La primera de ellas, bueno, ha sido el tema de la recuperación del sistema de riego Las Majagua, la ampliación del sistema de riego Las Majagua. Este día, el día que estaba presidente de la Cherry, que estábamos nosotros en el sistema de riego Río Tiznado, quiero solamente significar, lo estamos haciendo precisamente con empresas chinas y gracias al financiamiento del fondo chino, una obra que en la Cuarta República hizo el embalse, desapareció un pueblo completamente para llenar un embalse y nunca en 40 años hizo el canal de riego, es decir, bueno, se perdió ese dinero. Tuvo que llegar la revolución, el gobierno del presidente Chávez y la colaboración con China para iniciar el canal y el sistema de riego. Bueno, ahí está la obra, 10.000 hectáreas están sembradas, seguimos avanzando, es decir, son hechos palpables. Son 45 millones de kilogramos que se producen en ese sistema de riego, gracias a esa colaboración. Ahora vamos a Las Majaguas, casi 60 millones de dólares vamos a estar invirtiendo en la recuperación de los canales, en la ampliación, vamos a ampliar 50% de la superficie allí en San Rafael de Onoto. Bueno, una buena noticia que vamos a estar invirtiendo en el Estado portuguesa esa cantidad. Igualmente hemos firmado una carta de intención para empezar los estudios de la recuperación del sistema de riego El Cenizo en el Estado Trujillo. Es decir, bueno, ampliando nuestra capacidad. Todo eso está en el plan de la patria. Nosotros esperamos en estos próximos 5 años incorporar a la producción agrícola más de 500.000 hectáreas en sistemas de riego. Bueno, lo estamos haciendo gracias a la cooperación de China. Son las mejores empresas del mundo, empresas en hidráulica, con los mejores técnicos. Pero adicionalmente a eso, bueno, hemos firmado también estudios con la empresa CITIC, que está haciendo la obra de Marizapa, la Gran Misión Vivienda Venezuela, para hacer allí un gran complejo agroindustrial y un sistema agroindustrial de producción de alimentos. Ahora, ministro, el impacto que esto, digamos, en corto y mediano plazo pueda tener, todos estos acuerdos y todas estas inversiones, ¿hacia dónde apunta el gobierno nacional con todos estos elementos? Es decir, ¿hay metas fijas en cuanto a incrementos de producción a tales niveles que permitan el abastecimiento pleno de la población con producción nacional? Sí, por supuesto. Precisamente lo que buscamos en este caso es la satisfacción de las necesidades internas de producción agrícola. Lo decíamos, bueno, lo que veíamos allí, ahí están 45.000 toneladas más de alimentos para el pueblo. Todavía nos falta mucho más. En el plan de la patria, en el caso de los sistemas de riego, está contemplado, bueno, la ampliación a 500.000 hectáreas. Esto nos permite potenciar por 2. O sea, serían 1 millón de hectáreas que estarían cultivadas, porque si 500.000 2 veces al año nos permitiría tener esa superficie. Además, recuperar infraestructura, digamos, abandonada. Y en el caso de los grandes urbanismos, como en el caso de Marizapa, donde vamos a estar haciendo industrial, bueno, es la visión también del presidente Hugo Chávez. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos crear esos asentamientos urbanos, estos barrios, grandes urbanismos, bueno, pero tenemos que generar empleo. ¿Y qué más para generar empleo que la agricultura nacional? Es decir, vamos apuntando hacia 2 vías. En primer lugar, satisfacer las necesidades del pueblo en materia de alimentación. Nosotros estamos seguros que en el 2019 vamos a llegar a un 90% de la satisfacción, como es la meta del Plan de la Patria. Y en segundo lugar, bueno, generar condiciones de vida dignas y de organización del poder popular en los desarrollos habitacionales que estamos haciendo. No se trata solamente, ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro, de unos depósitos de gente de habitación, como lo tradicionalmente hacían en los años 80, 90, es decir, cajas de fósforo donde depositaban gente, sino crear, bueno, la gente tiene que sentirse útil, tiene que producir alimentos, tiene que producir bienes y servicios. Bueno, eso nos va a permitir colaborar. Pero adicional a estas 2 vías, nosotros vamos a estar trabajando en función de traer empresas chinas. Hemos firmado con una empresa, Beidawan, una empresa china, que esa empresa solamente cultiva, esa empresa en el mundo, 5.800.000 hectáreas, es decir, el doble de la superficie que siembra Venezuela, la siembra una sola empresa china. Esa empresa tiene todos los requerimientos tecnológicos, digamos, la experiencia, y va a venir a invertir. O sea, que no solamente nosotros conseguimos financiamiento a través de la relación con China, sino que ahora tenemos empresas que vienen a invertir en Venezuela. Igualmente en el caso de la producción de insumos agrícolas, van a venir a invertir en Venezuela. Toda la relación con China absolutamente beneficiosa. Ahora, estos elementos, estas inversiones, estas iniciativas que toma el gobierno nacional para incrementar la producción dentro del país, ¿tienden a desplazar de algún modo al sector privado productivo?
Es decir, el objetivo, en la medida que avanza la producción de alimentos por parte del Estado con sus alianzas internacionales, ¿se desplaza de algún modo al sector privado o pueden ir de la mano? Mira, van de la mano. Nosotros estamos dirigiendo estas inversiones en sectores o empresas del Estado, terrenos, digamos, unidades de producción en manos del Estado o en terrenos ociosos. Nosotros hacemos el llamado, seguimos haciendo el llamado. Todos los agricultores de este país cuentan con la mano amiga del Estado venezolano para ampliar su producción, ampliar su frontera agrícola, bueno, en el marco de las leyes. Bueno, si no lo quieren hacer por alguna razón en particular, nosotros tenemos el deber de producir. Lo que hemos dicho es, bueno, primero el llamado, las facilidades para producir. Este gobierno ha dado durante 14 años, el gobierno del presidente Chávez, ahora el gobierno del presidente Maduro, todas las facilidades habidas y por haber en materia de producción agropecuaria. Precios justos, acceso a insumos, acceso a maquinaria, construcción de sistemas de riego, asistencia técnica, todas las facilidades. Si todavía persiste un sector que a pesar de esas facilidades no quiere invertir en el campo, tenemos que hacerlo nosotros, claro, y lo vamos a hacer. El presidente Maduro también hacía reflexiones sobre la alianza con China en materia agrícola y otras materias respecto a la diferencia de cómo hoy nuestro país emprende relaciones para el financiamiento, con el caso de China, y cómo se hacía en el pasado. Vamos a escucharlo. ¿En qué condiciones Venezuela se endeudaba en el pasado? En primer lugar, venía la comisión del Fondo Monetario Internacional a Venezuela y del Banco Mundial. Y los condenados a eso venían como si ellos fueran venezolanos, pues. Venían a dar órdenes, exigían. Venía el Fondo Monetario y decía, si Venezuela quiere tener los 2.000 millones de dólares de préstamos, debe. Y sacaban el recetario del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hacía la derecha maltrecha que gobernaba el país? ¿Qué hacía? Yes, yes, a todo lo que decían. ¿Y qué nos hicieron a nosotros, compañeros, trabajadores? ¿Qué nos hacían a nosotros, a los trabajadores, a la familia venezolana? Nosotros veíamos por televisión a estos señoritos de los apelliditos, a los pelucones que gobernaban Venezuela. Uno los veía reunidos con el Fondo Monetario. Miren, cuando llegaban las comisiones del Fondo Monetario de Venezuela, Venezuela se estremecía. Bueno, de hecho, la última comisión que vino, que conocemos, que recordamos, fue los primeros días de febrero de 1989. Presidente, estableciendo claras diferencias entre los modelos de financiamiento que hoy tiene la República y los que tenía durante la Cuarta República. En el tema agrícola, ministro, ¿cómo se puede notar esa diferencia? Es decir, ¿cuáles son las condiciones favorables que otorgan las relaciones con China para el financiamiento de algunos de los proyectos de inversión en el país? Primero, Venezuela decide dónde invertir el dinero. Es decir, todo el financiamiento con China es en base a proyectos. El financiamiento de la Cuarta República era para fortalecer la Reserva Internacional, además con propio dinero del Estado venezolano para pagar deudas, para pagar asesorías a empresas norteamericanas. Bueno, y al final se lo robaban. Y no quedaban obras. Aquí están las obras, nosotros las vemos. Vemos el tren, vemos las represas, vemos... O sea, la población puede ver las obras. Anteriormente ni siquiera obras había, porque se usaba era para el gasto corriente, porque bueno, una economía realmente maltrecha, como dice el presidente Maduro, y a la final un sistema de dominación. Ahora nosotros tenemos la soberanía, decidimos en qué proyectos vamos a invertir, decidimos con qué empresa vamos a invertir. Participa el pueblo venezolano a través de las diversas formas de organización en la gestión de estos proyectos. Bueno, allí están. Todo un conjunto, en el caso agrícola, podemos decirlo, más de 1.300 millones de dólares invertidos en recuperación de sistemas de riego, en recuperación de vialidad, de electrificación rural. Bueno, los campesinos lo ven. Cuando en la Cuarta República nosotros veíamos que estos préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial llegaban a convertirse en carreteras, se convertían en sistemas de riego, se convertían en maquinaria, ninguno de ellos.
O sea, todos se convirtieron fue en propio pago a la deuda y un sistema perverso de recirculación del capital. Ahora lo tenemos acá y lo estamos pagando, ¿no? El presidente lo dijo, más del 70% de lo que hemos invertido se ha pagado, es decir, porque tenemos capacidad de producción, capacidad de respaldo financiero. Ministro, nos queda poco tiempo ya del programa, pero quisiera consultarlo acerca de un tema sobre el cual reflexionaba también el presidente Maduro, pero ayer en horas de la noche, era el tema de los proyectos que se emprenden en algunas de las ciudades del país para la siembra en sectores urbanos, ¿no? ¿Esto cómo marcha y realmente qué tan efectivo está siendo en función de cubrir las necesidades de alimentación del pueblo? Sí, mira, la agricultura urbana tiene dos objetivos claros. Uno, organizar a la población. Si bien su fin no es impactar significativamente en los índices de producción, porque no va a competir con los volúmenes de producción que se tienen a campo abierto en los territorios rurales, sí nos permite organizar a la población, tener actividades económicas dentro de urbanismo y, en segundo lugar, bueno, producir un alimento fresco directo para el consumo de la propia comunidad. En ese sentido ha sido plenamente exitoso. Ya nosotros tenemos alrededor de 20.000 espacios de agricultura urbana a nivel nacional, que lo promovió el presidente Hugo Chávez. Estamos elaborando un plan para a seguir incrementando estos espacios, porque, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, cada urbanismo de estos debe tener su espacio para la producción de alimentos. Eso permite satisfacer necesidades locales de algunos productos, además sin agrotóxicos, etcétera. Y nos organiza a la población en una actividad, sobre todo, bueno, genera empleo pues en cada uno de estos urbanismos. ¿Qué dificultades ha habido para avanzar mucho más en esto? Porque uno observa declaraciones de sectores de oposición que tienden de algún modo hasta a ridiculizar el tema, ¿no? Dice, bueno, ¿qué necesidad hay en un edificio de que una persona esté sembrando? Eso es muy incómodo, genera muchas dificultades, además por la dinámica que llevan las ciudades hoy en día. ¿Cómo observa usted esto? Solo la ignorancia de estos sectores, o la perversidad, permiten hacer esos comentarios. Pero entonces, todas las sociedades del mundo, más desarrolladas o menos desarrolladas, han activado programas de producción de alimentos dentro de las ciudades, porque es garantía de que el alimento está allí. Claro, se ahorran costos de transporte, etcétera. Va a depender la naturaleza de cada uno de estos desarrollos urbanos, la escala que pueda tener este desarrollo, pero en todas las ciudades, desde la agricultura urbana y periurbana es una realidad en los países de Europa, en Japón, en cualquier país del mundo desarrollado, en los propios Estados Unidos, porque es una necesidad, además es una actividad, digamos, de organización de la comunidad, porque para esto. ¿Cuáles dificultades se pueden presentar? Bueno, el abastecimiento de la semilla, que la estamos produciendo ahí mismo, la cultura agrícola que debe existir. Afortunadamente aquí en Venezuela nosotros tenemos, bueno, en Caracas, casi todas estas poblaciones vinieron del campo, vinieron del hecho rural. Bueno, estamos tratando de rescatar eso. Estamos seguros que además sirve incluso como ornato, es decir, unas plantas, se combinan las dos actividades, ornato público con producción de alimentos y organización y trabajo para la gente. Bien, muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana. Gracias por el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, sobre distintos temas. Hemos conversado el tema agricultura, que tiene mucho que ver con la economía nacional. Vamos a establecer